7 de diciembre de 1941. Pearl Harbor. 7:58 horas. El sol de la mañana ya no proyecta sombras largas y tranquilas sobre las aguas del puerto. Ahora solo hay una cortina de humo negro y acre. El aire se ha llenado con el trueno implacable de las explosiones y el gemido metálico de los acorazados moribundos. Entre el caos, el sargento de artillería de la Marina Tom Brewster, un veterano de 20 años con nervios de acero, se agacha detrás de un almacén en llamas. A 800 metros de distancia, demasiado lejos, un piloto japonés en un bombardero Kate se regodea en su masacre, ametrallando a los marineros indefensos que luchan por sus vidas en el agua cubierta de petróleo. Brewster apunta su rifle Springfield, confiando en su mira estándar de 5 aumentos, la misma que usaban desde la guerra anterior. Dispara. El tiro es un error limpio que se pierde inofensivamente en la destrucción. A través de su óptica obsoleta, el enemigo no es más que una silueta borrosa e intocable. En 30 segundos de puntería contenida, Brewster aprende una lección amarga. El equipo estadounidense no está a la altura de las distancias a las que se libra el combate moderno. La guerra para los Marines había comenzado con una verdad devastadora. No podían ver lo suficientemente lejos para contraatacar. 7 de diciembre, 1941. Pearl Harbor. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre las tranquilas aguas de Pearl Harbor, tiñendo los acorazados en tonos de oro y gris, que pronto serían reemplazados por matices más oscuros. A las 7:55 horas, la primera oleada de aviones japoneses gritó desde el cielo occidental, sus motores ahogando los pacíficos sonidos de un domingo por la mañana en una base naval en descanso. En cuestión de minutos, el mundo cuidadosamente ordenado de la flota del Pacífico de los Estados Unidos se disolvió en caos, humo y la atronadora percusión de la munición explotando. El sargento de artillería de la Marina Tom Brewster había estado caminando hacia la Mess Shoal cuando cayeron las primeras bombas sobre la isla Ford. Veterano de 20 años con manos callosas y los nervios firmes que provienen de incontables horas en el campo de tiro, Brewster poseía el tipo de conciencia táctica instintiva que separaba a los Marines de carrera de los guerreros de fin de semana. Mientras las explosiones florecían en el puerto y el fuego de ametralladoras acribillaba los barracones de madera, no corrió a cubierto como los Marines más jóvenes a su alrededor. En cambio, corrió hacia la armería. El rifle Springfield se sintió familiar en sus manos, mientras amartillaba una bala y ajustaba la correa de cuero con eficiencia practicada. La mira Lyman montada sobre el cerrojo era la dotación estándar. Una óptica de 5 aumentos con una lente objetivo de 3/4 de pulgada que el cuerpo había estado utilizando desde la guerra anterior. Brewster se había calificado como experto tirador con esta configuración exacta docenas de veces en los campos de tiro de distancia conocida en Cuántico, colocando regularmente disparos dentro del anillo de 10 a 600 yardas bajo condiciones controladas. Pero Pearl Harbor esa mañana no ofrecía condiciones controladas. A través del humo a la deriva y el resplandor anaranjado del fuelo y la ardiente, Brewster divisó su objetivo. Un piloto japonés en un bombardero torpedero Nakajima B-5N Kate estaba haciendo un vuelo rasante de ametrallamiento a baja altura sobre el puerto. Sus ametralladoras resonaban mientras apuntaba a los marineros que luchaban en el agua cubierta de petróleo. Los heridos y moribundos salpicaban la superficie como muñecas rotas, sus uniformes blancos contrastando fuertemente con el petróleo negro que cubría todo lo que tocaba. El piloto ladeó su aeronave en un giro perezoso, alineándose para otra pasada sobre los supervivientes indefensos.
Brewster se dejó caer en posición de prono detrás de una barrera de hormigón, sus codos encontrando un apoyo sólido en la superficie rugosa. La distancia al objetivo se registró automáticamente en su mente. 800 yardas, tal vez 850. En circunstancias normales, con objetivos de distancia conocida y munición de grado de competición, un disparo así sería desafiante pero alcanzable para un Marine de su calibre. Pero estas no eran circunstancias normales. El aumento de 5 aumentos de la mira Lyman redujo la aeronave a poco más que una silueta oscura contra el cielo lleno de humo. A 800 yardas, el propio piloto era invisible. Solo una presencia teórica dentro de una máquina que se movía con propósito mortal a través del limitado campo de visión de Brewster. La retícula del visor, diseñada para objetivos estacionarios en campos de tiro bien mantenidos, parecía lamentablemente inadecuada para rastrear una aeronave en movimiento cuya velocidad y dirección cambiaba a cada segundo que pasaba. La respiración de Brewster se ralentizó mientras su entrenamiento tomaba el control. Liderar el objetivo, tener en cuenta la distancia, compensar el viento cruzado que llevaba el olor acre de los barcos en llamas a través del puerto. Su dedo encontró la resistencia familiar del gatillo, ese punto preciso donde otra onza de presión enviaría la bala de 150 grains a 2.800 pies por segundo. El rifle se alzó contra su hombro con un fuerte crack, que fue inmediatamente tragado por la sinfonía más grande de destrucción que resonaba en el puerto. A través del visor, Brewster vio su bala pasar inofensivamente por detrás de la aeronave. Un error limpio que desapareció en el caos sin efecto. El piloto continuó su trabajo mortal, sus ametralladoras cosiendo líneas de muerte a través del agua donde los marineros americanos luchaban por sus vidas contra un enemigo que no podían alcanzar ni enfrentar efectivamente. Brewster amartilló otra bala. Sus movimientos automáticos a pesar del amargo sabor del fracaso. La aeronave se estaba alejando ahora, ascendiendo hacia la seguridad comparativa de la altitud donde las armas pequeñas americanas no podían seguir. En 30 segundos de respiración controlada y puntería cuidadosa, el Marine había aprendido una lección que perseguiría el cuerpo durante los primeros meses de la Guerra del Pacífico. Su equipo no estaba a la altura de las distancias a las que se libraba el combate moderno. 3 meses después, la guerra se había transformado de un ataque sorpresa en una agotadora campaña de guerra de isla a isla, donde la puntería individual podría significar la diferencia entre el éxito de la misión y el fracaso catastrófico. En el cuartel general del Cuerpo de Marines en Washington, los informes de bajas llegaban diariamente desde lugares con nombres como Wake Island, Bataan y Guadalcanal. Los jóvenes Marines, entrenados en las técnicas de tiro a distancia conocida de los campos de tiro en tiempos de paz, estaban descubriendo que los francotiradores japoneses los superaban consistentemente en alcance, abatiendo a las fuerzas estadounidenses desde posiciones que el equipo existente simplemente no podía enfrentar de manera efectiva. El capitán George O. Van Orden, de la Junta de Equipamiento del Cuerpo de Marines, entendía estas limitaciones con la claridad que provenía de la experiencia personal. Tirador competitivo que había ganado múltiples campeonatos en Camp Perry, Van Orden combinaba la precisión analítica de un ingeniero con la sabiduría práctica de un oficial de combate que había probado personalmente cada pieza de equipo que recomendaba. Las paredes de su oficina exhibían los certificados y trofeos de una carrera de tiro que abarcaba 2 décadas. Pero los informes que cruzaban su escritorio contaban una historia diferente sobre la capacidad de puntería estadounidense en condiciones de combate. El viaje a Pittsburgh esa fría mañana de febrero representó más que una evaluación rutinaria de equipos. Van Orden llevaba consigo el peso de las crecientes bajas y la certeza cada vez mayor de que las fuerzas estadounidenses estaban luchando con herramientas obsoletas contra un enemigo que entendía el valor táctico de la óptica superior. El viaje en tren a través de la campiña de Pensilvania le dio tiempo para revisar las especificaciones técnicas una vez más,
aunque ya había memorizado cada detalle del estándar actual. La mira Lyman 5A representaba el estado de la óptica militar estadounidense, tal como existía en 1942. Un diseño fiable y robusto que ofrecía un rendimiento adecuado bajo las condiciones controladas para las que había sido desarrollado. 5 aumentos proporcionaban suficiente resolución de objetivo para disparar a distancia conocida hasta 600 yardas. La lente objetivo de 3/4 de pulgada captaba suficiente luz para una visibilidad clara durante condiciones óptimas. Los mecanismos de ajuste internos eran simples y robustos, diseñados para soportar el manejo brusco que inevitablemente recibía el equipo militar. Pero el rendimiento adecuado bajo condiciones controladas estaba resultando insuficiente para las realidades del combate en el Teatro del Pacífico, donde las distancias de enfrentamiento superaban regularmente las 800 yardas y las condiciones ambientales desafiaban cada suposición sobre la fiabilidad del equipo. Van Orton había leído suficientes informes After Action para comprender que el entrenamiento de puntería estadounidense era excelente, pero el equipo de puntería estadounidense estaba fallando a los Marines que dependían de él. La pequeña tienda de óptica en Liberty Avenue parecía insignificante desde la calle. Su modesto escaparate estaba encajado entre una ferretería y una delicatessen en un vecindario donde artesanos inmigrantes habían estado perfeccionando sus oficios durante generaciones. Pero dentro, John Onertal Sr. había estado revolucionando silenciosamente la óptica de precisión con la misma atención metódica al detalle, que había hecho que la fabricación alemana fuera sinónimo de calidad en todo el mundo. En su taller óptico abarrotado de Pittsburgh, John Onertal, un inmigrante alemán, examinaba las miras obsoletas de la Primera Guerra Mundial de los Marines con una creciente repulsión. Las miras Lyman 5A apenas podían alcanzar las 400 yardas en un buen día. Jóvenes marines estaban muriendo porque simplemente no podían ver lo suficientemente lejos para contraatacar. Unertley deslizó su propia creación a través del banco de trabajo. Una mira de tiro al blanco civil de 8 aumentos diseñada para competiciones de tiro de fin de semana. «Capitán», dijo con su fuerte acento, «esta mira voz nunca estuvo pensada para la guerra». Pero mientras el capitán Van Orton miraba a través de la óptica de cristal transparente, viendo de repente objetivos a 1000 yardas de distancia con una claridad imposible, una pregunta flotó en el aire. ¿Cómo una mira civil frágil, rechazada por expertos militares como demasiado complicada para el combate, se convierte en la columna vertebral del programa de francotiradores más letal de Estados Unidos? La carta de rechazo llegó un martes por la mañana, a finales de la primavera de 1942, entregada por mensajero a las oficinas de la Junta de Equipamiento del Cuerpo de Marines en Washington, con la eficiencia burocrática que caracterizaba la correspondencia militar en tiempos de guerra. El capitán George O. Van Orton leyó los 2 párrafos antes de dejar el documento a un lado. Su mandíbula se tensaba con cada negación cuidadosamente redactada. La firma del coronel William Sterling aparecía al pie con tinta negra, seguida por el sello oficial que transformaba la recomendación en política con finalidad administrativa. Cualquier nuevo sistema de rifle de francotirador se basará en la probada plataforma M1903 Springfield, declaraba la carta con certeza burocrática. La propuesta del Winchester modelo 70 carece de suficientes pruebas de campo bajo condiciones de combate para justificar su adopción durante las operaciones en curso. No cambiamos de caballo a mitad del río. La decisión reflejaba un pensamiento institucional que priorizaba los sistemas probados sobre las soluciones innovadoras, un enfoque conservador que valoraba la fiabilidad por encima de las mejoras de rendimiento. En Camp Lejeune, Carolina del Norte, el programa de evaluación de 3 meses había generado datos que contaban una historia diferente. Los armeros de la Marina
habían realizado pruebas exhaustivas tanto del Winchester modelo 70 como de los rifles M1903 Springfield modificados. Ambas plataformas montaban la mira civil de 8 aumentos de John Honortel. Los números eran notables para cualquier estándar de precisión militar. Agrupaciones consistentes de 3,5 pulgadas a 600 yardas con munición de competición. Precisión de subminuto de ángulo, que superaba las especificaciones militares existentes por márgenes significativos. El sargento mayor Bill Harrison había supervisado gran parte de las pruebas de campo con el ojo escéptico de un instructor de tiro de campo que había visto fallar equipos sofisticados bajo el estrés del uso real. 20 años de servicio en la Marina le habían enseñado a desconfiar de los mecanismos complicados, particularmente cuando serían mantenidos por Marines de 19 años que operaban bajo condiciones de combate donde los procedimientos de limpieza adecuados competían con las necesidades inmediatas de supervivencia. Los mandos de ajuste externos y el sistema de montaje deslizante de la mira Honortel representaban exactamente el tipo de complejidad que ponía nerviosos a los suboficiales experimentados. «Ese artilugio tiene más piezas móviles que un reloj de bolsillo», murmuró Harrison mientras examinaba los mecanismos de micrómetro de la mira durante una inspección matutina. El Marine a su lado, el cabo James Mitchell, de la zona rural de Kentucky, asintió con la cabeza mientras limpiaba cuidadosamente la lente objetivo de la mira con un trozo de tela suave. Los antecedentes de cazador de Mitchell lo habían convertido en un candidato natural para el entrenamiento de francotirador, pero su experiencia práctica con equipos sencillos y fiables lo hacía igualmente cauteloso con la apariencia delicada de la mira. El clima durante el periodo de prueba había sido el típico de la costa de Carolina del Norte, húmedo, impredecible y duro para el equipo de precisión. Cuando comenzó a llover durante una prueba de precisión particularmente importante, tanto Harrison como Mitchell observaron nerviosamente cómo se acumulaba humedad en las superficies externas de la mira. En cuestión de horas, los delicados mecanismos de ajuste se estaban atascando, requiriendo una limpieza y lubricación cuidadosas antes de que se pudiera restaurar la función normal. De vuelta en Pittsburgh, John Unertle, Sr., recibió informes detallados de cada fallo del equipo con la atención metódica de un artesano que entendía que la perfección existía solo en la teoría, no en las condiciones de campo donde sus miras finalmente servirían. Trabajando 16 horas al día en su pequeña tienda, elaboró a mano modificaciones para abordar cada problema documentado, puliendo lentes a mano y mecanizando componentes con tolerancias medidas en milésimas de pulgada. Emma Unertel le trajo café a su esposo a medianoche, encontrándolo encorvado sobre los tornos de precisión que llenaban el taller con el sonido del acero cortante. Su fuerte acento alemán portaba el peso de la inversión personal mientras explicaba sus últimos refinamientos. Los Marines, ellos necesitan C para que funcionen perfectamente. Jóvenes como nuestro Hans, ellos dependen de C equipo. La mención de su hijo, que ahora se estaba entrenando con los Marines en algún lugar del Pacífico, añadió urgencia a un trabajo que ya estaba consumiendo cada hora de vigilia. El problema de la fragilidad surgió como el obstáculo más serio para la adopción militar. Durante las pruebas de campo sostenidas, el sistema de montaje de la mira resultó problemático bajo el repetido estrés del retroceso. El tubo largo se movía mínimamente con cada disparo, requiriendo un constante nuevo ajuste a cero, re-zeroing, que anulaba gran parte de la ventaja de precisión que proporcionaba el sistema. La humedad hacía que los ajustes externos se agarrotaran, convirtiendo los precisos mandos de micrómetro en mecanismos congelados que resistían todo intento de ajuste en el campo.
Los evaluadores militares documentaron cada fallo con la exhaustividad que caracterizaba la evaluación profesional de equipos. Un informe particularmente perjudicial declaró sin rodeos: demasiado frágil para el uso sostenido en combate. Requiere un mantenimiento excesivo en condiciones de campo. No se recomienda su adopción. Las palabras llevaban la autoridad de la experiencia de campo y el peso de la responsabilidad institucional por las vidas de los Marines. A pesar de la creciente evidencia de preocupaciones sobre la durabilidad, las bajas de la Marina en el Pacífico estaban aumentando con cada asalto anfibio. Guadalcanal había demostrado que las fuerzas japonesas estaban preparadas para operaciones defensivas prolongadas, utilizando posiciones cuidadosamente preparadas y una óptica superior para infligir el máximo de bajas a las fuerzas atacantes estadounidenses. Tarawa demostraría ser aún más costoso, con Marines avanzando a través de playas abiertas bajo fuego desde posiciones ocultas que el equipo existente no podía enfrentar de manera efectiva. El cabo Mitchell recibió órdenes para el Pacífico a finales del verano, uniéndose a la Cuarta División de Marines, mientras se preparaba para operaciones que pondrían a prueba la doctrina anfibia estadounidense contra defensas enemigas cada vez más sofisticadas. Su carta final a casa en Kentucky reflejaba la mezcla de confianza y ansiedad que caracterizaba a los jóvenes Marines que se dirigían a su primera experiencia de combate. Mamá, esta nueva mira es algo más. Puedo ver hojas individuales en los árboles a 600 yardas de distancia. Se siente como hacer trampa. Los primeros modelos de producción comenzaron a llegar a las unidades de la Marina a finales de 1942. Cada rifle cuidadosamente embalado en cajas de madera, con instrucciones de mantenimiento detalladas y equipo de limpieza especializado. Los rifles M1903A1 National Match, elegidos para el programa de francotiradores, representaban armas de precisión construidas originalmente para la competición de tiro de Camp Perry. Sus cerrojos pulidos, específicamente pavonados, blued, para evitar reflejos que pudieran revelar la posición de un francotirador a los observadores enemigos. La designación oficial para el nuevo rifle era M1903A1 USMC Sniper. El nombre era funcional y sin adornos, pero la realidad del equipo era que representaba un híbrido de precisión civil y robustez militar. La acción M1903A1 National Match proporcionaba la base necesaria. Un rifle de cerrojo probado en combate con una reputación de precisión constante. Sin embargo, su aceptación inicial se encontró con la resistencia de los francotiradores de carrera más antiguos, aquellos que habían dominado el Lyman 5A más sencillo y no confiaban en la óptica Unertl de 8 aumentos. El capitán Van Orton entendió que la barrera más grande para el despliegue del sistema no era la burocracia, sino la formación. El coronel Sterling había cedido, pero solo con la estipulación de que cualquier Marine que operara el sistema Unertl debía recibir una formación intensiva y especializada que cubriera tanto el manejo del rifle como el mantenimiento de la mira en el campo. El nuevo programa de entrenamiento de francotiradores se inició en Camp Lejeune, un intenso programa de 2 meses que se centró no solo en la puntería, sino en la balística de largo alcance y el mantenimiento de precisión. El sargento mayor Harrison diseñó el nuevo plan de estudios de entrenamiento. El mayor énfasis recayó en el montaje y desmontaje adecuados de la mira. Los ajustes de la torreta Unertl, medidos en cuartos de minuto de ángulo, MOA, eran tan delicados que requerían el toque de un relojero. Harrison insistió en que cada recluta aprendiera no solo a disparar el sistema, sino también a desensamblar, limpiar, lubricar y volver a montar la mira por sí mismo.
Si no puedes reconstruir el maldito reloj, les gritó Harrison a sus alumnos, entonces no deberías disparar el maldito rifle. El cabo Mitchell, ahora cabo primero Mitchell después de su entrenamiento de francotirador, se graduó con los máximos honores. Su habilidad innata con un rifle se había perfeccionado con la comprensión técnica de los mecanismos de precisión de la mira Anartol. Mientras Mitchell y otros Marines como él se preparaban para el despliegue en el Pacífico, el coronel Sterling recibió una llamada inusual desde el extranjero. Era el general Clifton B. Cates, comandante de la 4ª División de Marines. Cates era directo. Coronel, mis chicos están muriendo en Guadalcanal. Los francotiradores japoneses los están derribando a distancias que nuestro equipo no puede alcanzar. Necesito esa mira. Necesito el Winchester modelo 70 y la Unertl en mis manos en 3 semanas. La solicitud del general Cates cortó la burocracia como un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla. En 2 semanas, un cargamento de rifles Winchester modelo 70 que montaban la mira Unertl, destinados originalmente a pruebas de campo extendidas, fue desviado de inmediato a la 4ª División de Marines. La prisa del campo de batalla finalmente había vencido a la renuencia del cuartel general. El cabo primero Mitchell se encontró con su rifle Winchester modelo 70 y la mira Unertl, mientras su unidad se preparaba para el asalto a Saipán. Su rifle no era el M1903A1, sino un rifle civil que la urgencia de la guerra había transformado en un instrumento militar. La acción del cerrojo era más fluida que la del Springfield, y Mitchell inmediatamente sintió que la culata de nogal de alto grado se ajustaba mejor a su hombro y agarre. Mientras cargaba el Winchester por primera vez, el peso y la sensación del sistema de arma resonaron con la promesa que John Unertl había hecho 6 meses antes. Esta mira vos puede darles 6 ventaja. Saipán, junio de 1944. Las temperaturas se dispararon en la sofocante humedad del Pacífico Occidental, transformando el terreno volcánico en un horno tropical donde la supervivencia dependía de la aclimatación y el sigilo. El cabo primero Mitchell se movía a través de la maleza de hoja ancha con la paciencia instintiva de un cazador. El Winchester modelo 70 con la mira Unertl parecía desproporcionadamente largo y brillante contra su uniforme de fatiga empapado en sudor, un faro de tecnología de precisión en un entorno que parecía diseñado para hacer que la tecnología fallara. Durante su entrenamiento, Mitchell había aprendido las idiosincrasias de la mira. Sabía que la mira Unertl de 8 aumentos ofrecía una claridad óptica que simplemente no tenía parangón. La retícula de hilo fino, visible a través del cristal transparente, le permitía apuntar a objetivos con una precisión que antes solo era posible en un campo de tiro de distancia conocida. Pero también conocía sus debilidades. Los mandos de ajuste externos eran sensibles a la humedad y el polvo, y el sistema de montaje deslizante requería una atención constante para garantizar que la mira se mantuviera fiel al cero. En el sector asignado a la 4ª División de Marines, las fuerzas japonesas habían atrincherado una red de posiciones defensivas a lo largo de una cresta, utilizando el denso follaje para ocultar nidos de ametralladoras y puestos de observación. Los francotiradores japoneses, armados con sus rifles tipo 97 y óptica de alto rendimiento, habían estado fijando a los batallones de asalto estadounidenses a distancias de 600 yardas, obligando a las compañías a dispersarse y ralentizando el avance. Mitchell estaba en la cima de una posición elevada, protegido por las raíces de un árbol de banyan. Su observador, el cabo Jones, estaba a su lado, manejando un catalejo. Jones le pasó a Mitchell la corrección del viento y la elevación. 850 yardas, Mitch. 3 clics a la izquierda. Elevación 7,5. La posición de la ametralladora está justo debajo de ese árbol de copa plana. Mitchell ajustó los mandos de elevación y deriva, sintiendo la sutil fricción que indicaba que el mecanismo se resistía al ajuste. Pero había aprendido a compensar esa fricción con un toque más firme. Mientras su ojo se pegaba al ocular de la mira Unertl,
El nido de ametralladora japonés, que hasta ahora había sido un fantasma táctico para los americanos, se volvió nítido. Mitchell podía distinguir los sacos de arena individuales que formaban la barrera del nido y, por un instante fugaz, el brillo de una lente de observación. La respiración de Mitchell se hizo lenta y uniforme. El ritmo cardíaco se acompasó al ritmo del aliento retenido. Disparar a más de 800 yardas no era un acto de reflejo, sino de matemáticas balísticas aplicadas en condiciones de combate. La bala del 30-06 Mach viajaría 1,5 segundos antes de alcanzar su objetivo. Mitchell disparó. El rugido del Winchester fue auditorio, pero la atención de Mitchell estaba fija en el impacto. El observador japonés se desplomó de su puesto. La ametralladora se quedó en silencio. El nido de ametralladora que había retenido un batallón durante la mitad del día fue silenciado por un solo disparo. A una distancia imposible, Mitchell recargó la bala. Su acción ya era fluida y automática. La mira Unertl, el sistema que los expertos militares habían condenado por ser demasiado frágil, acababa de pagar el precio de su adopción con la precisión de su primer tiro de combate documentado. El Winchester modelo 70 y la mira Unertl se habían convertido en el arma de francotirador más letal de Estados Unidos. El éxito del Winchester modelo 70 y la mira Unertl en Saipán no fue una aberración. A medida que la guerra avanzaba en el Pacífico, el sistema de francotirador M1903A1 Unertl se estableció firmemente, no por la bendición de la burocracia, sino por la demanda de la primera línea de combate. Los informes de bajas documentaban una caída medible en las pérdidas de Marines debido al fuego de francotiradores japoneses, una estadística directamente correlacionada con la capacidad de las fuerzas estadounidenses para contrarrestar el fuego enemigo a distancias que antes eran inalcanzables. El capitán Van Orton, ahora mayor Van Orton, continuó supervisando el programa desde Washington. Aunque el Winchester modelo 70 había demostrado ser superior al Springfield en la práctica, las limitaciones de la producción en tiempos de guerra significaron que la mayor parte de los rifles de francotirador desplegados en el campo continuaron siendo el Springfield 1903A1 modificado. Van Orton dedicó sus esfuerzos a mejorar los procedimientos de campo para el mantenimiento de la mira Unertl. A medida que más unidades fueron equipadas, los Marines desarrollaron sus propios métodos para mitigar las debilidades del sistema. Aprendieron que el sistema de montaje deslizante requería una limpieza meticulosa para evitar que el polvo tropical comprometiera el retorno a cero de la mira. La humedad, el azote de la óptica en el Pacífico, fue combatida con envoltorios de tela gruesa y sellos caseros hechos de cera y cinta. El rifle ya no era solo un arma, era un sistema que requería el cuidado de un instrumento científico. En el taller de Pittsburgh, John Unertl Sr. se estaba volviendo un fantasma, impulsado por una urgencia que no cedía. A pesar de los pedidos masivos del gobierno y la presión de la producción en tiempos de guerra, se negaba a comprometer la calidad. Las lentes continuaron siendo pulidas a mano hasta lograr tolerancias exigentes, y cada mira se probaba individualmente antes del envío. No es una fábrica, decía a sus asociados, es un atelier. La mira Unertl, de 8 aumentos, se había convertido en un equipo esencial en las campañas de Iwo Jima y Okinawa. Las distancias de combate en estos escenarios de guerra de búnker y cueva a menudo superaban las 900 yardas y la capacidad de los Marines para alcanzar francotiradores japoneses desde distancias seguras se convirtió en un factor clave para la reducción de bajas. El cabo primero Mitchell, ahora sargento Mitchell después de Iwo Jima, desarrolló un apego casi supersticioso a su Winchester modelo 70. Lo había llevado a través de algunas de las batallas más brutales de la guerra, y la mira Unertl nunca le había fallado cuando más la necesitaba, siempre y cuando se cuidara con la devoción que merecía un instrumento de tal precisión.
En las trincheras, Mitchell y sus compañeros apodaron al rifle el Fantasma, debido a su capacidad para silenciar posiciones enemigas desde distancias invisibles. A pesar de su éxito en combate, la mira Unertl no fue la mira de francotirador estadounidense más famosa de la Segunda Guerra Mundial. Ese honor recayó en la mira Weaver K2.5, más tarde M82, un diseño más convencional, sellado y resistente al agua, que era más fácil de producir en masa y mantener, a pesar de su menor aumento. La Unertl, debido a su fragilidad percibida y su requisito de un alto mantenimiento, siguió siendo la elección de la élite, la herramienta del tirador que valoraba la precisión extrema por encima de la simplicidad de campo. El debate sobre qué rifle era superior, el M1903A1 o el Winchester modelo 70, continuó en los campos de tiro mucho después del final de la guerra. Pero la pregunta fundamental, ¿cómo una mira civil podía convertirse en el ancla del programa de francotiradores más letal de Estados Unidos? Ya estaba respondida, a través de la dedicación de un artesano, la persistencia de un oficial y la urgencia del campo de batalla. En la batalla de Iwo Jima, el entorno físico presentó un desafío tan formidable como la tenaz defensa japonesa. La isla era un paisaje lunar de arena volcánica negra y toba, un material abrasivo que penetraba cada grieta y costura del equipo. El calor radiante y la atmósfera sulfurosa creaban condiciones ópticas turbias y un estrés constante en los mecanismos de precisión. Fue en este infierno donde el sistema M1903A1/Unertl se ganó su reputación definitiva. El sargento Mitchell y su equipo de francotiradores se encontraron en una batalla de paciencia y puntería contra francotiradores japoneses ocultos en un laberinto de cuevas y posiciones fortificadas. La estrategia japonesa se basaba en el ocultamiento extremo, lo que obligaba a los Marines a localizarlos a largas distancias, a menudo observando la más mínima señal de movimiento, un destello de cañón o un cambio en el patrón de las hojas. La mira Unertl, con su aumento de 8 y una claridad de lente superior, se convirtió en una herramienta de detección tan crucial como un arma. A 850 yardas, Mitchell fue capaz de distinguir una sola roca que no parecía encajar con el terreno circundante, lo que indicaba una abertura oculta de una cueva. Los Marines regulares con ópticas estándar de baja potencia solo veían una pared de roca. Mitchell vio una amenaza. El desafío de la arena volcánica demostró ser implacable para el mecanismo deslizante de la mira. La arena se incrustaba en el tubo deslizante, comprometiendo la consistencia del retorno a cero después del retroceso. Mitchell y su equipo, sin embargo, habían evolucionado. Utilizaron aceite de rifle en aerosol en combinación con parches de tela para limpiar a fondo la arena después de cada hora de uso. El mantenimiento constante era el precio de la precisión extrema. En la segunda semana de la batalla, el coronel Sterling, haciendo una visita de inspección de campo a regañadientes, observó una demostración en vivo de las capacidades del sistema. Mitchell colocó 5 disparos consecutivos dentro de un objetivo de torso de 6 pulgadas a 800 yardas, una hazaña considerada imposible con la mira Lyman 5A. Sterling, con su rostro habitualmente pétreo, no pudo ocultar un rastro de asombro. «Esos resultados son anómalos, sargento», comentó Sterling, recuperando su compostura. Mitchell respondió, sin romper su posición de tiro. «No, señor. Es la mira. Simplemente requiere más trabajo que el equipo que no funciona, pero funciona. Y los muchachos de la infantería viven para seguir adelante». La justificación del sistema Unertl no se encontraba en un informe pulido en Washington, sino en los resultados sangrientos y tangibles en las arenas negras de Iwo Jima. A finales de 1945, el sistema M1903A1 Unertl
Se había convertido en el estándar de precisión. El Winchester modelo 70 fue relegado no por rendimiento inferior, sino por razones logísticas. La necesidad de precisión había quedado demostrada. La lección de John Unitil, si un rifle de francotirador iba a ser verdaderamente eficaz, necesitaba proporcionar la capacidad óptica para ver con la misma claridad que el ojo humano, pero a distancias inalcanzables. El fin de la guerra en el Pacífico en agosto de 1945 marcó el final de la producción masiva de armamento, pero no el final de la influencia del sistema de francotirador M1903A1 Honortal. La mira de 8 aumentos se había ganado su lugar, aunque con reservas, en el panteón del equipo de combate estadounidense. Su adopción se había logrado a través de la eficacia probada en combate, desafiando la ortodoxia militar que exigía simplicidad y robustez por encima de la precisión de largo alcance. John Unertl Sr. continuó operando su atelier en Pittsburgh hasta su muerte en 1951. Aunque su enfoque se centró en los mercados civiles de tiro al blanco, el legado de la mira que había creado permaneció firmemente ligado al servicio militar. Después del cese de las hostilidades, el Cuerpo de Marines llevó a cabo una exhaustiva revisión del programa de francotiradores, buscando capitalizar las lecciones aprendidas durante la guerra. El mayor Van Orton, ahora teniente coronel, visitó las instalaciones del Cuerpo de Marines para recabar opiniones de los francotiradores que habían utilizado el sistema en condiciones de combate. Las conversaciones revelaron importantes lecciones sobre la relación entre el diseño del equipo y el entorno operativo que informarían futuros esfuerzos de desarrollo. La evaluación del sargento Mitchell fue característicamente directa. La mira de su padre me salvó la vida más veces de las que me falló. Solo tuvimos que aprender a usarla correctamente. Mitchell explicó que el fracaso de la mira UNER no era un defecto de diseño, sino de doctrina. El sistema no fallaba en la precisión. Fallaba cuando se esperaba que funcionara como una mira simple y sellada de baja potencia. Requería la comprensión y la dedicación de un tirador de élite y un mantenimiento constante en el campo. La Guerra de Corea proporcionó la prueba de campo extendida que el apresurado calendario de despliegue de la Segunda Guerra Mundial no había permitido. Bajo condiciones ambientales apropiadas, con procedimientos de mantenimiento adecuados y la formación de operadores en la que había insistido el sargento mayor Harrison, el sistema Honortal ofreció una capacidad de tiro de precisión que superó las alternativas existentes por márgenes significativos. La reivindicación no llegó a través de la rehabilitación burocrática, sino a través del rendimiento documentado en el campo de batalla, que estableció nuevos estándares para la eficacia de los francotiradores estadounidenses. Las lecciones aprendidas en Corea resultarían proféticas para la reivindicación final del sistema en Vietnam, donde las condiciones ambientales, similares a las del Teatro del Pacífico, volverían a desafiar la fiabilidad del equipo. Para entonces, tanto el equipo como los Marines que lo utilizaban habían evolucionado para adaptarse a las características del sistema, en lugar de esperar que se comportara como alternativas más sencillas. La idea imposible había encontrado por fin la combinación adecuada de condiciones y comprensión necesarias para que se realizara todo su potencial. La reivindicación final del sistema de francotirador M1903A1 Unertley llegó 2 décadas después, en los campos de batalla de la Guerra de Vietnam. El Cuerpo de Marines se encontró nuevamente en un entorno de jungla tropical denso, con enemigos que utilizaban el camuflaje extremo y la sorpresa para anular la potencia de fuego superior estadounidense. Las distancias de enfrentamiento a menudo requerían la puntería de precisión a largo alcance para neutralizar las posiciones enemigas fortificadas o los puntos clave de la línea de suministro. Para Vietnam, el Cuerpo de Marines había adoptado el rifle M40.
una variante militarizada del Remington modelo 700. Este nuevo sistema estaba sellado y era inherentemente más robusto. Sin embargo, en el servicio activo, los francotiradores experimentados a menudo descubrieron que el M40 aún carecía de la claridad óptica necesaria y, crucialmente, de la capacidad de mantener el cero de manera consistente a distancias extremas bajo las condiciones de calor y humedad de Vietnam. Fue entonces cuando los viejos rifles M1903A1, almacenados desde la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, se sacaron de los depósitos, y con ellos las miras Unertel de 8 aumentos. El sargento Mitchell, ahora un mayor de mediana edad en la reserva y una leyenda viva entre los Marines, fue llamado para asesorar sobre la reintegración del sistema. Los Marines de Vietnam, al igual que sus predecesores en el Pacífico, tuvieron que aprender a aceptar las idiosincrasias de la Unertel. La mira todavía requería un mantenimiento meticuloso. La arena de arrozal o el lodo de la jungla podían comprometer el mecanismo de deslizamiento. Pero a cambio, proporcionaban la capacidad de identificar y atacar a objetivos a 1000 yardas, una capacidad que el sistema M40 sellado no podía igualar. El legado de John Unertel y su idea imposible había prevalecido. La mira, diseñada para el tiro al blanco en competiciones civiles, se había convertido en el pináculo de la precisión militar, no porque fuera perfecta o simple, sino porque era la más precisa. La precisión, la máxima necesidad en el arte del francotirador, había triunfado sobre la facilidad de mantenimiento. El M1903A1/Unertel fue finalmente retirado de servicio, su lugar tomado por sistemas modernos de mira y rifle que podían igualar y superar su rendimiento sin el mismo nivel de mantenimiento intensivo. Pero el estándar que había establecido perduró. La mira Unertel redefinió lo que significaba el tiro de precisión a larga distancia para el ejército de Estados Unidos, obligando a los diseñadores de armas a perseguir niveles de rendimiento que la burocracia había considerado anteriormente innecesarios. La historia no es solo sobre un rifle o una mira, sino sobre la eterna lucha entre la tradición y la innovación, donde la urgencia del campo de batalla finalmente dicta el camino a seguir. El sistema M1903A1 Unertel fue un testimonio de la verdad de que la máxima precisión siempre requerirá la máxima atención al detalle. Es una lección que todavía resuena con cada disparo de precisión realizado por los tiradores de élite de Estados Unidos hoy en día. Comparte tu punto de vista en los comentarios. Cada opinión ayuda a entender mejor las heridas del pasado. Haz clic en suscribirte para descubrir más historias reales que marcaron al mundo.